Hola, ¿cómo estáis? Bendiciones en el nombre de Yeshua el Mesías. Gracia y paz a los hombres, a la gente de buena voluntad. Que el Dios de paz os llene de Él, os dé de su paz, precisamente que sobrepasa todo entendimiento, para así ser fortalecidos en su espíritu, en mente y en corazón, para estar llenos del gozo, de la alegría, ser energizados por el mismo Dios en el nombre de Yeshua el Mesías, de Jesús el Cristo, quien es Dios manifestado en carne, la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En la faz de Cristo se encuentra, resplandece la gloria de Dios, la gloria del Padre. Asimismo, solo hay un mediador entre Dios, Elohim y Jehová y los hombres, quien es Jesús, el Cristo hombre, Jesucristo, Yeshua el Mesías. Ruego a Dios que mis hermanos en Él sean fortalecidos y asimismo crezcamos todos a la altura del varón perfecto. Y aquellos que puedan escucharme en algún momento de sus vidas y estén todavía sin Dios, sin arrepentirse en su corazón delante del Todopoderoso, para conocer al Padre y al Hijo, es decir, para tener a Dios en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, que verdaderamente en algún momento, en el nombre de Jesús, se arrepientan, es decir, cambien su mente, viren su pensamiento y en vez de ir contra Dios, en vez de aborrecerle, le amen, le sirvan, le sigan día a día. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto nos lo dijo mi amado, nuestro amado Señor Yeshua, Jesús el Mesías. Porque su paz, la paz de Dios, es algo que va infinitamente más allá de la paz efímera, momentánea, que nos da el mundo. Y está claro que el mundo también nos trae aflicción, así como nos declaró, como aclaró nuestro amado Señor Jesús. Él nos dijo, Él dijo a aquellos que verdaderamente le aman y tienen una fe genuina en Él: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y así es. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Rey y Soberano, venció a las potestades malignas en la cruz, las despojó. Él, a través de lo que hizo en el madero, por su muerte y luego su resurrección, salió en desfile triunfal a proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo. Y todo aquel que en él cree no será destruido, sino que tendrá la vida eterna, pues Jesús, Yeshua, es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es quien nos da ese regalo inmerecido que no podemos abarcar con nuestra mente, esa vida por siempre a quienes creemos en Él. Y nuestra vista debe estar en los cielos, en el reino de los cielos. Y después Dios nos lo dará todo por añadidura, así como Él también nos declaró.
Claro que siempre se hará su voluntad, no la nuestra. Por lo tanto, Él hará con nosotros así como quiera. Pero una cosa también está clara. Dios bendice a los suyos. El que mora al abrigo del Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado 1000, a mi siniestra 10.000. Vendrá la plaga de aquí por allá, vendrán las flechas, mas a ti, más a mí, no me tocará. Más a ti, a nosotros, no nos tocará. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, los hemos puesto en Dios, en el Eterno. Y hoy día, por lo menos en los términos en que estamos viviendo, es muy importante que aquellos que todavía no os hayáis convertido al verdadero Dios y la vida eterna, lo hagáis. Porque aquellos que estamos en Dios, que caminamos con Él, que somos parte de Israel, quien pelea con Él, nos pase lo que nos pase en esta vida, tendremos esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Aquí y ahora somos polvo, al polvo volveremos, pero en aquel día, cuando Jesús regrese, en la gloria del Dios Todopoderoso, vendrá por los suyos, vendrá por nosotros, nos transformará a su imagen y semejanza y estaremos por siempre con Él. Y aquellos quienes os hayáis opuesto a Dios y por lo tanto a Jesús y a su mensaje de salvación, Él os destruirá. Y esa destrucción será una destrucción verdaderamente horrenda. Tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierta a Él y viva, y tenga esa vida en abundancia, tanto aquí, en la tierra, espiritualmente hablando, y así como Él quiera bendecir a cada cual, pero sobre todo, con esa vida que durará por siempre. Ahora, si antes de morir la primera muerte te opusiste al Salvador, en aquel día cuando Él regrese y resucites, lo harás para condenación. Será una muerte horrenda, dolorosa, horrible, porque sabrás que es una muerte eterna, una destrucción por siempre. Será la segunda muerte, la cual será más dolorosa para aquellos que no creyeron en Jesús que la primera muerte. Así que este mensaje, que es un mensaje, considero que importante en los tiempos en que vivimos, quiero empezarlo primeramente con este mensaje en Dios para que, si Él quiere, muchos se arrepientan, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos verdaderamente complicados y proféticos. Este sábado pasado, día 16 de noviembre,
algunos dicen que fue el domingo 17, Joe Biden, el loco Biden o Creepy Joe, como cada quien pues al final quiera llamarlo, dio luz verde a Ucrania, a la corporación ucraniana, para lanzar misiles de largo alcance dentro del territorio de la corporación de la Federación Rusa. Algo que hasta ahora no había sucedido, puesto que mayormente los ataques de las armas occidentales, es decir, de la OTAN y por consiguiente de la gran ramera de todas las rameras de la OTAN de Estados Unidos, se hacían dentro del territorio ocupado por Rusia en lo que antes era Ucrania. Pero, oh sorpresa, después de que Biden y esos espíritus de maldad que le gobiernan y que también están por detrás, en las sombras, gobernando la política de la corporación estadounidense, después de que la cara visible de todos esos demonios, Biden, diera el ok a Ucrania para usar esos misiles de largo alcance estadounidenses, estos ATACMS, Ucrania penetró con ellos en territorio ruso, en territorio concreto de la corporación rusa. Algo que hasta ahora no había sucedido. Si bien es cierto, los ATACMS no tienen demasiado alcance, tienen un alcance máximo aproximado de unos 300 kilómetros, lo cierto es que han atacado suelo ruso. Suelo que antes de la invasión rusa a Ucrania ya pertenecía a Rusia, que está fuera del área del Donbass, que está fuera del área en el que se ha ido desarrollando mayormente la guerra ruso-ucraniana. Y este punto de inflexión es muy importante, puesto que más importante todavía es que tras el ataque ucraniano con estos ATACMS, Rusia y su cara visible, su gestor, su administrador, Vladimir Putin, salió en prensa a decir que han modificado lo que viene siendo su doctrina militar en cuanto al uso de armamento nuclear. Algo que es de suma importancia y de mucha gravedad. ¿Por qué? Bueno, con la antigua visión rusa del uso de armas nucleares, la idea era, la doctrina era, que únicamente se usarían misiles nucleares, misiles atómicos, armamento atómico, en el caso de que se atacara a Rusia, primeramente por parte de otro agresor, también con armamento nuclear. Es decir, Rusia respondería a modo de contraataque contra un ataque nuclear a su territorio. También, si Rusia en algún momento se hubiese visto en una situación extrema en cuanto a su existencia como corporación, en su antigua doctrina militar en cuanto al uso de armas atómicas, es en ese momento en que también tenía legitimado dentro de su reglamento interno el uso de armas atómicas. Pero
a partir de lo que sucedió este fin de semana pasado y después del ataque ucraniano con ATACMS a territorio ruso, ahora Rusia, Vladimir Putin, tiene legitimado en su ordenamiento el poder atacar con armas nucleares a países, a corporaciones no nucleares que o bien estén siendo ayudadas por coaliciones de países o bien esté siendo ayudada por corporaciones, por países, por naciones, como se las conoce, con armamento nuclear. Es decir, Ucrania, que es un país, es una corporación, una entidad corporativa, ayudada por la OTAN, en la que varios países de la OTAN además tienen armamento nuclear, aparte de Estados Unidos, estando Estados Unidos a la cabeza, siendo la segunda potencia nuclear del mundo, ahora mismo Rusia podría atacar en cualquier momento en que se viese sobrepasado en sus posibilidades armamentísticas, podría atacar con armamento nuclear a Ucrania. Asimismo, quien quiera también atacar a aliados rusos como Bielorrusia, que básicamente es un satélite de la Federación Rusa, en el momento que un país o una coalición también ataque a Bielorrusia, Rusia podría de nuevo enviar misiles atómicos a dichas corporaciones agresoras. Como digo, esto es muy grave. Es una noticia verdaderamente tremenda, porque es un cambio de pensamiento, es un cambio de doctrina verdaderamente grande dentro del ámbito político-militar ruso. Antes Rusia usaría en su antigua doctrina nuclear las armas atómicas a modo de defensa en situaciones de extrema gravedad, a modo existencialista. Además, si se hubiese dado el caso siendo atacado dicho país por armamento nuclear de otros países, de otras corporaciones. Pero ahora, por poneros un ejemplo práctico y muy claro, si el día de mañana resulta que Putin quiere enviar un par de misiles atómicos a España, lo tiene legitimado en su normativa, porque aunque España no es un agresor directo de Rusia, pero sí forma parte de la OTAN y además en el territorio de la corporación española hay bases militares importantes de otros países que sí tienen armamento nuclear, como son Estados Unidos, sobre todo, teniendo la base de Rota, entre otras bases en las que el ejército estadounidense está en España, pero también aquí en España, Inglaterra, el Reino Unido, tiene una base importante de submarinos en Gibraltar.
Y Rusia podría atacar perfectamente Rota, Cádiz, Gibraltar, qué sé yo, Ferrol o cualquier otra base o cualquier otra ciudad de España, simplemente por el hecho de ser un país que está dentro de la OTAN, que ofrece ayuda militar y económico-militar a Ucrania, entre otras cosas. Y esto es un asunto gravísimo. Y la gente, en general, no lo toma en cuenta y sigue creyendo en estos hijos del maligno al mando de la OTAN, con la gran furcia de todas ellas, quien es, por supuesto, Estados Unidos. La gente en general está dormida, sin entender lo que pasa, sin informarse, creyendo a estos tipejos que se creen dioses, que se endiosan y creen estar por encima del resto para imponer su forma de pensar, para imponer su bota, para imponer su forma de comerciar, su ideología, etcétera, etcétera. Y bien, para quien no lo sepa, Rusia es la primera potencia en el mundo en armamento nuclear. Cuenta con alrededor de 6.000 cabezas nucleares, entre 5.800 y 6.000. No se sabe exactamente. Mientras que Estados Unidos, que es la segunda potencia en el mundo con armamento atómico, cuenta con alrededor de 5.100, según algunas estimaciones, aunque no se conoce concretamente. Pero meterse con Rusia no es cosa menor. Estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de que si Estados Unidos o la OTAN en coalición deciden atacar a Rusia, Rusia ahora, en este momento, tiene legitimado dentro de su normativa estatal el poder lanzar sus cabezas nucleares contra cualquier país, sin necesariamente haber sido atacado primero con armamento nuclear y sin necesariamente tener que golpear con misiles atómicos a corporaciones que tengan misiles atómicos. Lo cual es grave. Como digo, es muy grave que se haya llegado a esta situación, porque unos locos que están al mando de las naciones denominadas como occidentales han decidido que quieren llevar al mundo a la guerra. Y no a una guerra convencional, sino que saben perfectamente que esto puede detonar en una guerra atómica. Como así, por ejemplo, la misma Inglaterra temía que ocurriese, si no me equivoco, en octubre del 2022. Pero no queda ahí la cosa. Si ya es extremadamente grave, o lo más grave
que puede llegar a suceder que finalmente las dos mayores potencias del mundo en armamento nuclear se lancen una a otra cientos o miles de cabezas nucleares, que de por sí eso ya es, si no lo más grave que puede pasar al hombre, pues, en su historia, antes de que venga, claro está, el juicio de Dios para los impíos. Si eso que es, yo pienso, lo más grave que podría sucederle al hombre antes de que Yeshua regrese, la cuestión también está en que Rusia no está sola, al igual que Estados Unidos tampoco. Rusia, por su lado, tiene a China, que si no me equivoco ahora tiene unas 500 cabezas nucleares, siendo así la tercera corporación en el mundo con armamento nuclear. Pero además de China, en coalición, Rusia tiene también a Corea del Norte. Y llegado el caso, quizá podría contar con India o con Irán, que si bien Irán ahora mismo no tiene armamento nuclear, al menos conocido, puede llegar el momento que sí lo tenga. Entonces, estamos hablando de que la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, quiere llevar al mundo a una guerra con un bloque que, bueno, pues cuenta con unas fuerzas armadas tremendas. Las fuerzas armadas combinadas de Rusia, China y, bueno, también Corea del Norte, contando también en toda esta diatriba con Bielorrusia y con Irán, etcétera, pues haría estallar en el mundo una catástrofe de magnitudes nunca vistas en la historia del hombre, hasta que finalmente Yeshua viniera a pasarlo todo con fuego. Entonces, estos locos, hijos del maligno de la OTAN, no les importa que haya gente en el mundo, gente de la calle, corriente, que no quiere problemas, que solo quiere vivir su vida con calma, con tranquilidad, que quiere sobrevivir, tener su familia, vivir la vida que Dios le ha dado. A esta gentuza, hijos del diablo, le damos exactamente igual. Mientras, de hecho, ellos se endiosan y se creen adalides de la justicia, de la verdad. Se les llena la boca de democracia. Pero resulta que hay gente gobernando en las instituciones europeas u occidentales, en Estados Unidos y en cualquier país del ámbito de la OTAN, que no han sido elegidos directamente
por la gente, que han sido puestos a dedo, por herencia familiar o por alguna otra cuestión. Pero son políticos profesionales de turno, que lo único que hacen es seguir una agenda satánica. No digo que Rusia sea una nación santa, ni que Vladimir Putin lo sea, pero al menos, por lo conocido a través de la información que nos llega de acuerdo a los medios oficiales, sí puedo decir que Putin, en lo referido a su ideología de acuerdo a su concepto del día a día, de la vida diaria, del hombre y la mujer, o también su concepto de por qué finalmente decidió invadir Ucrania, es más justo, está más justificado que lo que los otros, del otro lado, están sosteniendo y están haciendo. La paz con Rusia se podría haber firmado al poco tiempo de que Rusia invadiera Ucrania. Ya había negociaciones para ello, por ejemplo, por parte de Turquía. Pero, oh, sorpresa, llegó ahí Boris Johnson, a Zelensky, el comediante, a ofrecerle, bueno, todo el oro del mundo, toda la ayuda del mundo. Eso sí, hasta el último ucraniano, desgraciadamente, para una empresa que Ucrania no puede ganar, para una guerra que Ucrania nunca puede ganar en el frente de batalla contra la corporación rusa. Si Rusia quiere, envía unas cuantas cabezas nucleares por Ucrania y acaba con ella. Y la barre por completo. De hecho, si quisiera acabar con el ejército ucraniano en el frente, lo tendría muy sencillo. Con enviar un par de cabezas nucleares tácticas, barrería del mapa a lo que queda del maltrecho ejército ucraniano. Y por supuesto, a aquellos mercenarios y a aquellos otanistas que están peleando o ayudando en la guerra allá, en Ucrania. Soldados de la OTAN, oficiales que están ayudando en la guerra a Ucrania. De hecho, los ATACMS y multitud de sistemas de armas que está usando Ucrania contra Rusia, los soldados ucranianos no pueden usarlos por sí mismos, porque desconocen la mecánica de los aparatos, desconocen cómo funcionan. Y también, para cierto tipo de armas, hacen falta coordenadas, códigos que solo manejan los países que dan dichas armas. Entonces, la cuestión aquí está en que la OTAN, en conjunto, está participando activamente, pero no
reconocidamente dentro de la guerra ruso-ucraniana. Y ahora que Ucrania finalmente ha usado estos misiles de largo alcance contra territorio ruso y además también ha usado hace un día atrás los misiles británicos Storm Shadow y los Scalp franceses, ahora sí, Rusia tiene la excusa perfecta de si mañana le apetece, si mañana quiere atacar Francia, atacar Inglaterra o cualquier otro país que empiece a suministrar armas para atacar suelo ruso, pues Rusia lo podrá hacer y lo hará de una manera efectiva y sencilla, puesto que cuenta con multitud de armas y en este caso multitud de misiles para alcanzar los objetivos que quiera en la parte del mundo que quiera. Y este es un serio problema. Es un serio problema que la gente en general, pues, no entiende. Están ciegos y como están guiados por ciegos, pues al pozo van. Pero lo malo es que como a todos los demás en el día a día nos arrastran, si bien los hijos de Dios no somos del mundo, pero estamos en el mundo, las cosas que hagan toda esta gente, a nosotros, pues también nos van a repercutir en muchas cuestiones. Nuestras familias, nuestros amigos, nosotros mismos podemos vernos inmersos en una guerra a la cual nos oponemos. Una guerra a la que yo me opongo frontalmente en el nombre de Jesús. Yo estoy totalmente en contra de la OTAN, en contra de que se envíen armas a Ucrania desde el minuto 1 en que empezó la guerra, y estoy en contra de estos hijos del maligno que nos llevan al desastre. Si bien mi lucha, nuestra lucha, la lucha de los hijos del Altísimo, como sabemos, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que al final gobiernan en muchas instancias el mundo en el que vivimos. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de prepararnos con la armadura del Eterno, manteniéndonos firmes día a día en la roca eterna, quien es el Cristo, para, si Dios lo permite, resistir en el día malo, para que Él nos guarde, si es su voluntad, de todo lo que pueda acontecer alrededor nuestra y, llegados al punto de no retorno en una guerra nuclear, también para protegernos, si Él quiere, si Él lo permite, de tal calamidad. Bien es cierto que pienso en el Señor que una guerra nuclear total
con una devastadora destrucción mutua asegurada por parte de dichos oponentes, tanto de Rusia como de Estados Unidos y sus demás aliados, bien es cierto que pienso que una guerra nuclear total, de destrucción mutua asegurada, creo que no se dará. Creo que no puede darse. Porque tiene que regresar Yeshua. Y si Rusia y Estados Unidos usan todo su potencial nuclear y además de ellos lo hacen también las demás corporaciones del mundo con arsenal nuclear, el mundo como lo conocemos desaparecería. Lo que no dejaría lugar a que hubiese gente en la tierra para que la profecía de Jesús se cumpliera. Por lo tanto, pienso que una guerra nuclear total no sucederá. Pero lo que sí puede suceder es que ciertas regiones del planeta se vean afectadas por precisamente misiles nucleares debido a que se usen no de manera masiva en su totalidad, pero sí a manera puntual en diversas circunstancias y contra diversos países, lo que ocasionaría que probablemente el 60-70% de la población pereciera. Pienso que esto sí puede ser posible. Quizá no mañana, no pasado mañana, quizá no dentro de un mes, de dos o de un año, quién sabe, pero en algún futuro próximo o lejano sí podría suceder. Y claro, pues en el mundo vamos a tener aflicción, sobre todas las cosas, llevando el testimonio de Jesús al mundo, llevando de su luz y de su salvación. Y sabemos que estamos guardados por Él con la vida eterna. Pero ¿a quién no le duele en la carne ver morir a sus seres queridos, a la gente que le rodea? ¿A quién no le va a doler ver posiblemente desintegradas, qué sé yo, París, Londres, Cracovia, Múnich, Berlín, Madrid, Barcelona, Cádiz, Galicia, Roma? No sé, cualquier ciudad que os imaginéis. ¿A quién no le va a doler? ¿A quién no le pudiera doler?
sobre todo a nosotros, hablando a mis hermanos en el Cristo, ¿cómo no nos dolería a nosotros ver sufrir tan tremenda devastación a ciudades enteras, poblaciones enteras, siendo que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón? Pero igual que nosotros entendemos, sabemos y creemos que Dios es fuego consumidor, además del amor, el mundo, quienes no creéis todavía en el Mesías, debéis de entender que así como le sucedió a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, así le puede suceder hoy día a vuestra ciudad, a vuestro pueblo, a vuestro país. Con lo cual, hago un llamamiento desde aquí, tanto a mis hermanos en el Mesías como a la gente en general, a aquellos que quieran escucharme, que nos opongamos firmemente a toda guerra, a que continúe la guerra en Ucrania por parte de la ayuda económico-militar de la OTAN, de Estados Unidos. Y que, por supuesto, también termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero si entre dichas corporaciones se quieren destruir, allá ellos. A nosotros, a mí, no me compete una guerra en Ucrania. Si bien, sí quiero y sí debemos ayudar humanitariamente en todo lo que podamos. Pero eso de meternos en una guerra que nadie nos ha llamado a ella, bueno, verdaderamente sí nos han llamado a ella. Sí, claro que sí. Zelensky solicitó la ayuda, claro está, de la OTAN, de la Unión Europea, porque sabía perfectamente desde el principio que una guerra directa contra Rusia, pues nunca podrían ganarla, que les llevaría a la ruina. De hecho, hace poco salió Zelensky cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos a decir que efectivamente si Estados Unidos cortaba el grifo, si no enviaba más dinerito y más armas a Ucrania para la guerra, se temía que la guerra acabase pronto. Porque claro está, como vengo reiterando, Ucrania por sí sola no puede vencer en el campo de batalla a Rusia. Rusia es una potencia económico-militar mucho, mucho mayor, muchísimo mayor que Ucrania, con más recursos de todo tipo. Por lo tanto, Ucrania no puede hacer nada por vencer a Rusia en el frente. Y
hablando de la nueva doctrina militar rusa en cuanto al uso de armas nucleares, y hablando también ahora de los recursos que posee Rusia, que son muchos y muy variados, por ejemplo, en el ámbito armamentístico y más concretamente misilístico, por ejemplo, posee los misiles intercontinentales Sarmat, en honor a los sármatas. Un misil que puede llevar en su interior 10 cabezas nucleares con un total de 100 megatones, lo que viene siendo un total de 100 millones de toneladas de TNT como poder destructivo. Algo inimaginable para muchos en el mundo, para muchos de nosotros, para mí mismo, puesto que con un solo misil, un solo Sarmat, lo que podría hacer Rusia es barrer prácticamente toda Europa. Para que os hagáis una idea, las bombas de Hiroshima y Nagasaki tenían alrededor de 1 kilotón, 1,5, 1,2 kilotones, lo que viene a representar alrededor del 0,015% del poder total combinado de 10 cabezas nucleares con 100 megatones de potencia. Y ahí tenemos los vídeos y las imágenes de cómo Estados Unidos arrasó Hiroshima y Nagasaki. Imaginad lo que un solo misil ruso armado con cabezas nucleares puede ocasionar en el mundo. En el ámbito nuclear, como también a muchos efectos en otro tipo de armamento, Rusia está más avanzada que la inmensa mayoría de los demás países. De hecho, por ejemplo, ni Estados Unidos cuenta con los misiles hipersónicos con los que cuenta Rusia ahora mismo. Rusia podría lanzar, pues, ICBMs con cabezas nucleares dentro de misiles Avangard, que son misiles hipersónicos que ningún sistema de armas occidental puede parar. Un Kinzhal, un Zircón, ningún país de la OTAN puede parar un misil hipersónico ruso, que además puede estar armado con una cabeza atómica. Son misiles que viajan a una velocidad que son imparables.
no hay arma defensiva que pueda contra ellos. De hecho, si mañana quiere Rusia, hunde todas las flotas de Estados Unidos lanzando una andanada de, por ejemplo, misiles Zircón y se carga todos los portaaviones que Rusia quiera. Entonces, aviso a navegantes, aquellos que quieren ir a la guerra contra Rusia. Si bien, pues, a muchos nos queda lejos, Rusia puede golpear nuestros territorios en un santiamén con misiles hipersónicos que ninguno de los ejércitos, de los sistemas de armas, de las corporaciones en que vivimos, pueden parar. A ver si va entrando en la cabeza a muchos que incluso un misil ICBM Sarmat 2 o un Rubens como el que ha lanzado Rusia en el día de hoy a Dnipro, con varios misiles en su interior, si Rusia lanza un misil ICBM que no tiene por qué contener armamento nuclear, sino armamento convencional, tampoco podría ser parado por las defensas occidentales. ¿Y por qué? Pues básicamente porque esos grandes misiles intercontinentales tienen en su interior un racimo de misiles que pueden ser o bien nucleares o bien convencionales. Y esos misiles también son dirigidos. Y aunque no sean hipersónicos, pueden golpear sin que sean defendidos. Hay imágenes en el día de hoy, que estamos a jueves 21 de noviembre, hay imágenes de misiles cayendo en Dnipro, si no recuerdo mal, en una ciudad ucraniana, que caen del cielo como si fueran dagas celestiales y penetran el suelo porque no causan ninguna explosión, debido a que son misiles perforantes que estallan cuando llegan a su objetivo abajo de la tierra. Y esos misiles los ha lanzado hoy, en el día de hoy, Rusia, con el primer misil intercontinental lanzado en la historia del hombre, y ha sido una respuesta en relación a lo que Ucrania ha hecho lanzando esos ATACMS a la base de Briansk, a una de las bases militares en Briansk, donde guardaban armamento, logística, militar, etc. Además de esos ataques que han perpetrado con los misiles Storm Shadow o con los Scalp franceses. Rusia ha dado hoy un golpe de gracia mostrando a sus enemigos que, ojo, cuidado, aquí estoy yo. Porque cerca de 30 misiles perforantes han caído, como digo, en muchas imágenes en internet se ve,
como dagas celestiales desde el cielo, atravesando de una forma tremenda las nubes y golpeando el territorio ucraniano sin que Ucrania haya podido hacer nada. Y ha sido un misil ICBM que no es hipersónico, ni tampoco tiene armamento nuclear. Pero lo cierto es que, como digo, ojito, porque Rusia tiene tecnología militar que hasta ahora no ha mostrado y que, si esto se agrava, si Dios permite que eso suceda, puede verdaderamente mostrar en el campo de batalla, pero no solo en el campo de batalla, sino, como digo, en países que están lejos de su territorio, pero que están ayudando a Ucrania, que están involucrados en la guerra, o cuando, si Dios lo permitiese, pues de hecho entrase de lleno la OTAN en guerra con Rusia. Dios quiera que, bueno, pues con la llegada de Donald Trump a la presidencia de la corporación estadounidense, pues se calmen las aguas, Trump hable con Putin y, bueno, pues tengamos una paz momentánea, que esto se acabe, al menos por un tiempo, y también que, bueno, pues la OTAN desaparezca, o si no desaparece, al menos, pues deje de llevar al mundo a la desgracia. Hace poco se cumplían 1000 días del comienzo del conflicto ruso-ucraniano. De hecho, se cumplieron, si no recuerdo mal, cuando Ucrania lanzó esos misiles ATACMS al territorio ruso. Lo que viene siendo el martes de esta semana 19. Y parece ser que el Führer ucraniano pues quiere hacer su rage de los 1000 años, pero quizá no llegue ni a los 1200, 1300 días, 1500. En fin, solo Dios sabe. La cuestión está en que, de hecho, nosotros, los hijos de Dios, roguemos a Él, si es su voluntad, que muchos de estos gestores corporativos, de estos gobernantes, viren su mente, sobre todas las cosas le conozcan a Él, y así Dios cambie sus corazones y puedan decir en aquel día que por siempre vivirán en paz. Pero lo cierto es que ahora en paz no viven, la paz no la tienen,
porque evidentemente no conocen al Creador, al Padre Celestial, y llegado el momento, en vez de paz, Dios les va a traer castigo, les va a traer su justo juicio. Pero nosotros, como cristianos, parémonos en la brecha, en ese cisma que ha abierto el hombre contra Dios, para decirle al mundo, decirle a los hombres que han pecado contra el Eterno, que se arrepientan y crean en Él, para así tener vida. Y esa vida que es por siempre. Roguemos a Dios, a nuestro amado Señor Jesús, roguemos al Padre, en el nombre de su amado Hijo, que dé arrepentimiento a la gente en el mundo, a estos hijos del maligno que ahora gobiernan las naciones, para que, pues, muchos sean salvos en aquel día. Y si Dios quiere, las cosas vayan un poco mejor por aquí. Aunque claro está, las profecías de nuestro Dios tienen que cumplirse. Y va a llegar un momento en que va a haber una tribulación, una gran tribulación que no ha habido jamás en el mundo. Lo cual perfectamente podría ser una tercera guerra mundial. ¿Quién sabe lo que pasará? ¿Quién sabe si de hecho el que haya una tercera guerra mundial y que Rusia y Estados Unidos, entre otros países, se lancen tremendas andanadas de misiles nucleares, quién sabe si todo eso no desata finalmente el que se cumpla así la palabra de Dios, para que cuando, por ejemplo, el mundo haya sido pues grandemente azotado por esa guerra o por esas armas nucleares, las corporaciones, los países, las naciones que están en contra del Dios de Israel, pero no el Israel territorial, aunque verdaderamente lo confunden, vayan así contra lo que quede de la corporación de Israel para finalmente ir sobre Jerusalén y destruir, pues, la gran parte de la ciudad amada, y así que solamente quede un tercio de ella, y con ese tercio, el remanente, ahora sí, étnico, israelita, que cree o que crea en Dios y por ende en la salvación de Jesús, y por lo tanto sea ese el momento en que Yeshua vuelva sobre el monte de los olivos a reinar por siempre. ¿Quién sabe cómo sucederán las cosas? Pero lo cierto es que son tiempos convulsos en los que nosotros debemos de exponer
contundentemente la verdad en Dios, para que, en general, nosotros, el cuerpo del Mesías, nos edifiquemos, nos perfeccionemos y asimismo, quienes están afuera del cuerpo puedan escuchar la palabra, la semilla de Dios llegue a sus corazones y muchos puedan ser salvos, puedan conocer a Dios y formar parte de la iglesia, de la eclesía, del Israel de Dios. Sin más, terminar este mensaje, este vídeo, con mi deseo en Dios, con mi ruego a Dios, de que, si es su voluntad, esta locura termine y, si es su propósito que de hecho todo esto lleve a término la Tercera Guerra Mundial, con sus desastrosas consecuencias, ruego a Él que muchos se arrepientan, que muchos le conozcan y que nos cuide, que nos guarde, que nos proteja, que nos coja bajo sus alas y asimismo a los nuestros, con ello a los nuestros, a nuestra casa, nuestras familias, nuestra gente. Porque, sea como fuere, sea ahora o más adelante, el ver sufrir a los nuestros, sobre todo a aquellos que no tienen o que no tengan en el futuro a Dios, será sin duda lo más doloroso para nosotros en este mundo. Así que roguemos al Altísimo por los nuestros, para que le conozcan a Él y para que, en general, la gente de las naciones se arrepienta, le conozcan y dejen de seguir la senda del mal, la senda del adversario de Dios, la senda de Hasatán, del Satán, del diablo. Dios le reprenda. Dios, de hecho, Elohim, Jehová, Yeshua, le va a justiciar. Pero hasta que llegue ese momento, escuchemos a Dios, hagamos su voluntad, llevemos su luz al mundo y que todo se dé como Él quiere. Os invito a todos aquellos que no conocéis a Dios y que de hecho, pues, en muchas circunstancias, por vosotros están quienes están gobernando las naciones, os invito que, por ejemplo, para empezar, leáis el libro de Juan, el Evangelio de Juan, o según Juan. Un evangelio que a mí me tocó el corazón, un evangelio, más bien, un mensaje del Evangelio de Jesús que me transformó gracias a que Dios puso en el corazón de mi amado hermano Javi el decirme a mí que yo lo leyera. Asimismo, os digo a vosotros, a aquellos que no conozcáis al Eterno, que busquéis a Dios mientras
pueda ser hallado. Y no digáis oh no, mañana lo buscaré. Porque si hoy es el día, hoy es el día. Quizá mañana no tengas oportunidad. Quizá mañana no exista para ti. Así que escucha la voz de Dios, escucha el mensaje del Eterno y corre a sus pies. Porque no hay lugar más alto que estar a los pies, al servicio de Yeshua, de Jesús, el Salvador. Amén. Bendiciones y que la paz de Dios os acompañe, que nos acompañe.